Gusano y Palmero, el estudiante y Melquiades también. Gloria viva de la lucha de antaño, fuente de la que beber. Con otros como Medianito Cuarto, la luchada va creciendo otra vez. Con el Pollito y con Loreto Cuarto, la lucha vuelve a nacer. Agarra firme al calzón al bregar con vigor, que no te tumbe, que no te tumbe, que no te tumbe. Buenos días, queridos amigos televidentes, sean todos bienvenidos un día más a Bregando por la Lucha. Nos encontramos en la isla de Tenerife, en Taco concretamente, en el municipio de La Laguna, y estamos en el terrero de lucha de los Mejía. Y hoy vamos a hablar con uno de los culpables de que este terrero tenga este nombre. Concretamente vamos a hablar con Cipriano Mejía. Muy buenas, amigos. Buenas, gracias. Bueno, Cipriano. Por esos halagos. Cipriano, un terrero de Taco donde prácticamente la lucha la sacaron los Mejía. Sí, en Taco cuando nosotros empezamos la lucha no existía. Anteriormente creo que hubo algo de lucha, ya de los bisabuelos por ahí. Pero de la época mía y de mis padres y eso, y mis hermanos, no había lucha en Taco. En Taco era nombrado por el boxeo, con Sombrita, Mena, Barrera Corpa, que era bueno, de aquí pero cerca. Por el ciclismo, Quintero, algunos más, por el fútbol, Juanito el Vieja, que es bueno en Barcelona, algunos más, Tony, Bertín, que hubo en el Betis. Y ese era el deporte que había en Taco cuando llegamos. Ciclismo, fútbol, boxeo, pero de lucha no había nada, no había nada. Mis padres venían del Rosario, nos trajeron pequeños, mi hermano 8 años mayor que yo, mi hermano Mario, y al que le mando un saludo y le pido una mejoría pronta, porque lo operaron del corazón, 4 bypass, y se está recuperando, físicamente va bien, con 84 años. Aprovechar y desearle una pronta recuperación para Mario. 84 años, lo operaron con 84. Que a mí con 70 y pocos me rechazaron 2 veces porque tengo el corazón débil. Por último me operaron y escapé. Pues bueno, ese es el antecedente de la lucha en Taco. Entonces mi hermano Mario llegó y fundó el Princesa Dázil, que fue un precursor de lo que hoy es el tacuense. El Princesa Dázil, él buscó la persona más adecuada para ser presidente, que fue Fleitas, Antonio Fleitas, que es el padre o fue el padre de Fleitas que lucha, o luchó hace poco tiempo, lucha como tacuense, un hombre de cuerpo. Y el Princesa Dázil duró como un año, algo así, se disolvió y después ya se fundó el tacuense. Tuvo como 2 años parado la lucha y fundaron el tacuense. Lo fundó también mi hermano Mario, que el primer presidente del tacuense fue Virgilio Quijada. Virgilio Quijada y después el otro segundo presidente fue Virgilio y después fue Jesús Amardo Piñeiro, me parece que fue el segundo. Y el Fedora, secretario, Valentín Fedora, le llamamos Fedora porque él trabajaba de la marca Fedora, era de Las Palmas pero trabajaba aquí, una bellísima persona. Y ahí empezó el tacuense. Nosotros, cuando se fundó el tacuense, Plácido, Micho, creo que no sé si llegó a fichar, y yo estábamos en el tacuense, en el portezuelo, que nos llevaba mi cuñado Juanito de la Rosa, un furgón que tenía, nos metía adentro y metía a los chiquillos. Chiquillos era Camacho Viñoli, Orlando, Plácido, yo y no sé si José Manuel, algunos mayores, unos 5 o 6 chiquillos para Portezuelo, nos llevaba él, Juanito hacía echó su paladita de arena, ¿no? Su palita de arena, y allí empezamos en juveniles, porque desde pequeño, cuando éramos infantiles, luchamos aquí también, se hacían luchas. Un señor de Las Palmas, de Gran Canaria, Tony se llamaba,
nos reunía y hablaba con el tablero, conocidos de él, y preparan unos cuantos chiquillos que yo los llevo los de Taco y le hacemos una lucha el domingo. Me llevaban una huerta, la preparaban y ahí luchábamos los chiquillos contra los chiquillos. Y de ahí empezó nuestra también afición. Ustedes, a pesar de haber, como comentaba, de que había ciclismo, boxeo, fútbol en Taco, ustedes montan el equipo de lucha, pero porque vienen ya con familia antecedentes de lucha, ¿no? De los antiguos bandos. Exacto, de los antiguos bandos. Porque Mario ya venía de luchar en equipos federados, mi hermano Mario, ya luchó en algún equipo federado, no recuerdo ahora cuál exactamente, pero la familia nuestra venía de los bandos. De los bandos. De los bandos estos que... Su padre, sobre todo. Mi padre Juan de la Cruz y mi tío, por parte de mi madre, Meterio Gil, que también fue un puntal en su época. Y mi padre también luchó, no luchó tanto como mi tío, pero luchaba y de ahí nos viene a nosotros. Y yo en casa no vi sino lucha, por parte de mi cuñado Juanito, por parte de mi abuelo también hablaba, era un buen conversador, y nos metía al gusanillo de la lucha. Y Mario, yo no vi sino lucha en Taco, yo lo que hacía era entrenar con mi hermano Micho y con Plácido, allí en la terraza de mi casa, que las paredes eran de tiloriano, de eso que si se daba con la cabeza... Sí. Cipriano, ¿solo estuvo en el Tacuense o estuvo en algún otro equipo En más? el Teguise y en el Tacuense, yo no tuve ninguno más. Teguise y Tacuense. Portezuelo, que era el Teguise. Y el Tacuense. Y el Tacuense. ¿Llegó a ser puntal? Yo no fui puntal, digamos puntal, lo que ahora llaman A, eso no fui nunca. Y si tiré alguno fue porque el hombre tenía un mal día y a mí me cuadró bien. Pero yo con los puntales de arriba... Sobre todo la humildad. No, era así. Yo con los puntales grandes, alguna lucha le daba cuando se agarraban con confianza y dejaban jugar a uno, ¿no? Sí. Porque el hombre grande es fuerte y tal, pero si dejas uno suerte, uno lo puede desequilibrar más fácil. Porque la misma corpulencia que tiene le desfavorece cuando hace el empujo para donde lo puede desequilibrar. Exacto. Porque la lucha, como todos saben, y tú mejor que nosotros, que estás metido en esto, la lucha es un desequilibrio. Buscar la manera de desequilibrar al otro. Contrario. Nada más. Eso es la base, eso es física pura. Dinámica de... Cipriano, ¿es partidario usted del gimnasio combinado con pantalón o el gimnasio Hombre, ha hecho mal a la lucha? Como todas las cosas, no es blanco ni es negro, para mi forma de ver, ni blanco, ni gimnasio Hay grises, todo el día. hay grises. Hay grises, y bastante. Para mí el gimnasio, no todo el día el gimnasio es bueno, porque sí, adquieres masa, mucha fortaleza, mucha fuerza, te da mucho amor propio, te crees más que el otro y tal. Eso está bien hasta cierto punto, porque también creerse más que el otro tiene su desventaja. Y la práctica es fundamental. Yo no estoy en contra del gimnasio, pero de la práctica sí estoy a favor. Las mañas hay que practicar. Y el que enseña a un luchador tiene que ver sus cualidades. A todo luchador no se le puede enseñar de la misma manera. Puedes enseñar por cadera a un hombre que tú ves que tiene facilidades para eso, un hombre que tiene cuerpo, tiene físico, tiene metido en su, como dicen ahora, ADN, en su ADN, la forma de encaderar, porque antes a los luchadores poco se les decían, cada uno iba a su aire. Mi hermano Mario sí decía, esto es así, asado, y nos enseñaba a coger el muslo, que él luchaba por muslo, a defenderse del muslo, de las formas que había, y después, pues bueno, la práctica hace la lucha, hace la maña. ¿Cómo ve la diferencia de la lucha de la época suya a la actual? ¿Dónde ve alguna diferencia? Hombre, yo veo bastante, ¿no? Yo, claro, yo barro para mi época, es normal, porque la de ahora, a lo mejor lo que digo, lo voy a practicar con los de ahora y no hago nada, soy uno de la cola, ¿no? Pero yo veo como muchos gimnasios se han pasado en el equilibrio que tiene que haber un equilibrio como todas las cosas de la vida. Pasarse de gimnasio en el terrero no ayuda mucho, ¿qué está pasado? Va a la fuerza, va yo tal, yo lo traigo para acá a la fuerza. Eso no es lucha. Hay luchadores que luchan por cadera, traen al otro, lo levantan y lo tiran. Oiga, muy bien, chapó, lo tiró, que el objetivo es tirarlo.
pero no de esa manera. Usted lo ha tirado porque usted tiene poder, porque usted lo ha levantado y el otro no lo ha podido hacer otra opción y lo ha tirado. Si usted a ese hombre, con la fuerza que tiene, digamos que lo engaña, le dice, te voy a tirar por aquí y él va a hacer fuerza para aquel lado, entonces lo encadera para este lado. Usted lo ha tirado con maña. De otra manera no ha empleado maña y ha ido en contra de los principios de la lucha. Porque el principio de la lucha es desequilibrar al contrario, desequilibrarlo, aprovechar la fuerza del contrario para tirarlo. Exacto. No imponerse porque yo soy más fuerte que tú, porque yo te escacho, porque yo te levanto. Oiga, de acuerdo, usted es más fuerte, usted me pone el brazo a la espalda, me abraza, me levanta y plum, y cae encima de mí. Soy más flojo, pues no queda otro. ¿No cree, Cipriano, que el tanto gimnasio, tanta fortaleza, como bien estás explicando, de que no hay, las mañas se están perdiendo, es lo que está llevando a las tantas separadas en las luchas? Sí, eso y lo que antes siempre ha existido en la lucha, el ansia de tirar al otro, de que el equipo mío sea mejor. Eso siempre ha existido, eso no se va a quitar si no se quitaba la lucha. Entonces ahora entiendo yo que hay como más ganas de ganar la lucha. O sea, a los puntales, a los fuertes, a los de 130, 140 kilos, 150, se les exige ganar la lucha. Yo te doy dinero, pero tú me tienes que ganar la lucha. Esa es una responsabilidad para el propio luchador. Yo no le echo la culpa al luchador. El luchador tiene su mentalidad, él tiene su objetivo, gana su dinerito, oiga, muy bien ganado. Usted no está robando ni está matando a nadie, está haciendo un deporte y le dan un dinero, como todo. Hoy todo es por dinero. Entonces, en ese sentido, antes no existía tanto, existía también el dinero. Juan Baruzano era de lo más fuerte y ganó bastante dinero con la lucha, y muchos más. El Pala, Babache, los Primeras, toda esta gente luchaba por dinero. El Santa Cruz era toda base de dinero en aquella época, que eran todos puntales, no se podía, si acaso, quitar a Chago, que era buenísimo, y a Melquiades, creo que era el otro. No, Melquiades era el de la Laguna, Lugo era otro luchador muy bueno, Perdón, de Santa Cruz, llevaba unas caderas y tal, muy bien. Y esa gente era arte, pero los de arriba, los puntales, el Pala, Pollo de Mague, toda esta gente fuerte y que tenía responsabilidad de ganar la lucha y no practicaba el arte de la lucha, que es el desequilibrio. El Pala, persona que yo aprecié mucho, es muy noble, había que conocerlo, tratarlo, una persona muy noble, todo lo contrario de lo que parecía en el terreno. Ese hombre te tiraba porque se le salía el de las narices tirar. Cogía así, te levantaba y te tiraba para ahí, caía. Porque era una fortaleza. El entrenamiento de él, como antes hablamos de gimnasio y de tal, en el campo de lucha, el entrenamiento de él era coger a Pololo, no sé si lo has oído nombrar, un señor de 110 kilos o algo así, estaba por aquí en un cuadro, pues se ponía debajo de Pololo y Pololo los cachaba y él a levantarlo. Una vez, dos veces, y Pololo los cachaba y él a levantar. Ese era el entrenamiento. Ese era el entrenamiento. Entrenamiento, si lo ve un entendido en física de deporte, dirá, oiga, no me haga eso, usted se está escuchando a ritmo acelerado. Ese era su entrenamiento. Cipriano, ¿qué ha sido la lucha canaria para usted? Hombre, para mí lo fue todo. Yo, aparte de la familia, a la que adoro y le agradezco un montón, de cuando uno era pequeño siempre me trataron el mimosito de la casa, a Micho y a mí. Y después con la lucha, pues uno cogía cierta amistad, cierta fama en el núcleo que uno se movía, porque íbamos, tirábamos a 2, 3, lo que pudiéramos, y ganábamos la lucha, quedábamos campeones de la categoría, y eso a la gente le gustaba, y trataban a uno muy bien. Cipriano, con su experiencia en la lucha, que fueron unos cuantos años, ¿qué le recomendaría a la pollería nueva, a la gente nueva, para que se incorpore, que vengan a practicar lucha canaria? Hombre, porque el símil que hay, o lo que hay de la lucha es que es un deporte para cortos. Sí. Esa es la fama que tiene. Sí, pero fíjese la diferencia entre la mentalidad nuestra, nuestros genes, con los genes de los japoneses. Exacto. Fíjese, porque lo que es famoso en Japón es el sumo japonés, ¿no? Esos son todos de 180 para arriba. Exacto, y esos se tiran al empujón. Sí. También tienen sus tácticas, yo no opino de eso porque no la entiendo. ¿Y cómo los tratan?
¿Cómo los tratan? Esa gente vive como dioses. Sí, es verdad. Hombre, yo no pido tanto para los luchadores de lucha canaria, pero un poquito más de lo que tenemos, sí. Que se preocupe de cuidar lo nuestro. Lo nuestro que es, eso es lo que tenemos, lo que nos viene de nuestros antepasados. Es un ejemplo que debían de seguir, no al rajatabla ni mucho menos. A esa gente de la casa al gimnasio no lo dejan pisar el suelo, los llevan y los traen en coche. Exacto. Y aquí tiene que trabajar, después venir con el saco al hombro. Ellos viven del deporte, cosa que aquí solo viven algunos. Algunos, los más destacados, los más fuertes. ¿Pero por qué? Porque somos presas del sistema en el que nos envolvemos y viene rodado así. Cambiarlo cuesta para mentalizar a la gente joven. Como yo concebí la lucha en su día, yo nunca cobré un duro, tampoco fue un puntal decisivo para ganar las luchas ni nada de eso, ¿no? No me arrepiento de no haber ganado nunca nada, porque no quise salir del Tacuense, era mi casa, éramos una familia, nosotros los luchadores y la afición. Nosotros a final de temporada se hacía el ajuste económico y el dinero que sobraba se comía entre los luchadores y la afición. Se alquilaba una guagua, dos, las que hicieran falta, y nos íbamos, pues algunas veces íbamos a las cañas del Teide, nos comíamos una machorra, dos, lo que fuera. Y ese era el deporte que yo conocí. Era una familia. El taco profundo que yo conocí, por decirlo de alguna manera, era ese. Era una familia. Era una familia. ¿Qué pasó? Que después el equipo fue ganando, fuimos ganando. Llegamos hasta primera, y después en primera para mantenernos había que entrar en el sistema. Hay que pagar, hay que traer gente fuerte, hay que traer a Pala, hay que traer a los rápidos también creo que vinieron. O sea, ya yo no estaba, cuando eso ya yo estaba navegando. Y ya uno más no fue con lo que yo me formé, vaya. El Tacuense tiene una peculiaridad especial, o por lo menos así lo veo yo, y es que no admitía a ningún luchador que no fuera de taco. Sí, eso pasó cuando Juan Bolaño, que en paz descanse, hizo la mili, que le tocó aquí en Tenerife, pues apareció una persona por allí, por el bar de mi tío, yo vivía al lado, mi padre la carnicería y mi tío el bar. Y estábamos sentados, pasábamos mucho tiempo cuando estábamos de ocio sentados ahí en el bar hablando. Y llegó este chico por allí, Juan Bolaño, una bella persona, muy respetuoso con todo. Y habló con mi tío estaba en el bar y nosotros estábamos sentados por allí. Y le dijo que era luchador, que estaba haciendo la mil y que si había posibilidad de entrar en el equipo y tal. Y mi tío le dijo, aquí estamos, digamos que la familia y todos somos un conjunto. Para aceptar uno de fuera, pues tienes que agarrar con alguno de ellos. Y dio la casualidad que estaba, no sé si estaba Plácido, mi hermano Micho y yo. Tú agarras con ellos y te vemos luchar y ya está, y ya con calma, no te decimos que sí ni que no, o sea, tú agarras con ellos y ya te vemos. Y así fue, agarró con nosotros y fichó con nosotros y fue un fichaje tremendo. Tanto como persona, como luchador, como todo, nos aportó mucho. Juan Bolaño. Juan Bolaño. Un grande. Un grande dentro del Tacuense. Un grande. Que además se da la circunstancia que esta temporada hay otro galdense en el Tacuense. En el Tacuense. ¿Cómo son las cosas, no? Cómo cambian. La vuelta de la vida, ¿no? Las cosas de la vida, fíjate. Y está sacando la castaña del fuego. Sí. Cipriano, háblame de Juan Barbusano. Hombre, Juan Barbusano fue en mi época el más grande, porque reunía las condiciones que hablamos antes. Yo lo admiraba en el sentido de que era un hombre fuerte, un hombre noble, inteligente, saber luchar, sabía armar la lucha y cuándo tirarla. O sea, no solo es armar la lucha, sino saber cuándo tienes que tirarla, cuando el contrario está en la posición que tu lucha quieres hacer, lo puede derribar. Eso lo sabía él perfecto. Administraba los tiempos a la maravilla, existía la agarrada del minuto y él, como estaba solo en el equipo, él estuvo en la victoria, el compañero de él era Sosa, uno llamado a ser de los grandes también, pero tuvo un desgraciado accidente con una moto, creo, y no luchó más, se quedó Juan Barbusano allí tirando 6, 7, 8 en cada lucha. Y tenía que emplear la inteligencia para tirar siempre
tantas personas en cada luchada. Pero no fue para mí el estilista que yo entiendo como estilista en la lucha, como te digo, como un Chaval III, como un Enrique Méndez que no llegó hacia arriba, pero en su escala lo hacía muy bien, un Chago de Santa Cruz, que era gente que sabía luchar. Pero aparte de saber luchar como sabía Juan Bauzano, al cual todo mi respeto, fue para mí el más grande, el más fuerte. Yo comparándolo con los de esta gente de ahora o con los que han sucedido, pues no sé, si acaso el Parry sabía luchar. El Parry yo lo vi luchar en Taco cuando él empezó y sabía luchar, él sabía luchar, aunque él me dice que no, alguna vez. Y después, claro, echó ese cuerpo, esa fuerza y se dedicó pues a tumbar gente. Y sabía luchar, sabía cuándo tirar al otro. Y hacía la lucha perfecta. Y Juan Bauzano era igual. Él sabía, estudiaba al otro, lo iba colocando y cuando sabía que se tenía que hacer la lucha, se la hacía y lo tiraba. O cuando se la hacían a él, sabía contraer. Pero el estilista, ¿qué es? La figura del estilista, los hay, pero no se habla tanto de estilista como en la época... Solo de puntales ahora. Ahora se habla de puntales. El estilista, ¿qué persona es el estilista? Para mí, la persona estilista encaja en el tipo aquel que hace una lucha, lo contrea, y él a esa contra le busca una recontra. Ya va caído y aparece el otro debajo. Sí. Ese es el estilista. Y es lo que la afición busca. Y es lo que la afición busca y lo que le gusta. Sí. Yo a Juan Bauzano no le vi nunca eso. Lo haría, no digo que no, pero yo no se lo vi nunca. Él hacía una lucha y lo tiraba al otro. Le hacía una lucha y le hacía la contra y lo tiraba. Muy bien, perfecto. Era fuerte, era inteligente, colocaba siempre y tal. Pero ese arte de ir caído y aparecer el otro debajo, con una recontra o una contra-recontra, que yo no sé si dará tiempo a hacer sí. La contra-recontra, ¿no? Eso ya es hablar por hablar demasiado, poco tiempo para hacer tantas sí. Cosas. Pero en la recontra sí la vi yo muchas veces, sí la vi yo. Cipriano, como yo sé que eres humilde y que no te gusta echarte flores... No, no porque no... Pero si hay... Aparte que mi estilo tampoco fue eso destacado. Hay una luchada contra Juan Barbusano donde te diste gusto, por lo menos le diste una lucha. Sí, una lucha, en la Plaza Toro, una ¿no? lucha sí, una lucha sí. ¿Y qué tal fue esa noche? Hombre, para mí fue grandioso. Para mí fue darme una lucha con Juan Barbusano, ya era... ¿Recogiste perrilla ese día, sí, no? Sí, cogí perrilla. La verdad que la afición... Le gustaba eso, pero después ¿qué hacía? Te amarraba con su fortaleza sí. Y ya te dejaba... No podía. Pero bueno, se le dio una... Perdona, uno que no hemos nombrado, Palmero, que también vino a Taco a luchar, que era el gateado, después de Juan Bolaño vinieron más, y entre ellos vino Manolín, de Tazacorte. Manolín Acosta, para descansar. Manolín Acosta, vino el gateado, de Tazacorte era el gateado. Era y es, creo que está vivo. Tito también vino de La Palma, vino Roberto el Mocho, que está aquí. Sí, sí, ya se pues está adoptado. El gateado tumbó a Juan Barbusano, ¿eh? El gateado era un estilista, lo tiró, se le metía debajo, Barbusano le hacía la contra para tirarlo y él lo reviraba y lo tiró, esa vez. No sé si no creo que lo volviera a tirar, pero lo tiró una vez y le ganamos la luchada. Cipriano, te voy a nombrar a ciertas personas y me haces el comentario de lo que quieras opinar de esas personas. Si me deben dinero, te lo comento. También, nos vamos a cobrarle, vamos a cobrarle, yo te acompaño. Vamos a cobrarle. Plácido Mejía. Hombre, ese fue mi hermano de lucha. Fue y es mi hermano de lucha. Yo con Plácido cuento siempre, en temas de lucha cuento siempre. A mí cuando me llaman, siempre lo llamo aéreo. Plácido, mira, hay una cosa aquí que me llamaron y tal, para que vengas y me acompañes y digas tu opinión. Pero nunca nos ha cuadrado. A ver si alguna vez nos cuadra y estamos los dos. Plácido fue mi hermano de lucha, siempre empezamos juntos, tenemos prácticamente la misma edad, 6 meses de diferencia. Él tenía una actitud y nos complementábamos con las mías. A él le gustaba llevar la capitanía del equipo, ser el capitán cuando había que luchar, era el capitán, y ser el árbitro, porque una vez luchando con la Corujera, estaba Peraza, el puntal de ellos, y no vino el árbitro. Entonces, en esos casos lo que se hacía era que un capitán de un equipo arbitraba media luchada y la otra media luchada la arbitraba al otro.
Plácido puso al capitán del otro equipo, que era Peraza, la primera parte, y la segunda la hizo él. Pero ¿qué pasó? Peraza me tiró a mí, tiró a todos, y se quedó Plácido y él nada más. Plácido y él luchando. Entonces el árbitro era yo, y porque era la segunda parte, y me tocó ser de árbitro, que yo, fatal. 1-1, lucha, y Peraza le traba un garabato a Plácido, una cadera, no sé qué, y lo lleva para atrás y lo tira, pero lo tira sobre la gente. Y yo no le levanté la mano a Peraza, pero la afición se llevó a Peraza en hombros, para la plaza, y ya se suspendió la lucha. Y después, ¿qué pasó? Que había que firmar el acta de que la lucha, cómo había sido, quién había ganado y quién era tal. Y Plácido el que tenía que firmar porque era el capitán del equipo. Plácido no firmó. Plácido cuando se pone en su sitio, eso no lo echa para atrás, ni un tanque, ni el Putin lo echa para atrás. Pues tuvimos que salir de allí gracias a la colaboración de un señor que se llamaba, era de Las Palmas, un tal Demetrio, con un furgón. Nos metió en el furgón, una voz grande y fortota, era fuerte. Dejen a los muchachitos, les dijo, porque venía a sacudirnos. Nos metió en el furgón y nos sacó. Cipriano, hemos hablado de Plácido Mejía, de Barbusano, de Juan Bolaño, el Parry. El Parry fue el puntal del tacuense, ha sido en la historia... Dice, y yo también lo creo, uno de los luchadores más fuertes que ha habido en la lucha. Para mí sí, para mí más fuerte que Juan Barbusano, para mí más fuerte. Yo no llegué a luchar en contra de... Gracias a Dios. Hablan, dice, que sobre todo los brazos que tenía. Sí, los brazos y donde quiera que lo toque eso es cemento, eso es hierro, es fuerte. El peso que él tenía y hacer las flexiones que hacía, eso tiene que tener unos brazos tremendos. Pues él... quizás no era tan técnico. Sabía técnica, a mí me cuenta que sabía técnica. Yo le he dicho a él, si tú luchabas por bajo, que yo me acuerdo de verte hacer toques por dentro, coger tobillos. No, yo nunca he hecho eso. En mi parecer lo hacía, porque cuando yo lo conocía a él era un hombre de estos secarrón pero huesudo, tenía estructura. Después lo rellenó y lo rellenó también con una dinamita tremenda. La lucha que yo le vi hacer a él, que era una lucha de libro, fue contra Loreto Cuarto, que tú la recordarás también y todo. Tuvieron buenas agarradas ellos. Hombre, tuvieron agarradas, pero una en especial, esa fue de libro, una lucha no de estilista, sino de saber luchar, Eso fue a voz de pito, mano arriba, seguir con él para arriba, levantarlo, encaderarlo. Claro, porque si lo dejaba pasar a los zurdos... Exacto, pero pasó el dedo gordo de Loreto rozando la arena. Si llega a llegar un poco más abajo, cae el Parry. Pues esa lucha tiene eso, si tú te apoyas, con la fuerza que va el otro, cae el otro. Pero no rozó la arena y cayó. Esa fue... de las luchas mejores que yo he visto. ¿El hermano Francis fue más técnico? Hombre, tenía otras luchas, pero no llegó a la fortaleza de él. No tenía la fortaleza. No. Ni hizo las hazañas que hizo Parry, José María. José María para descubrirse. Otro que tenemos que hablar es Chaval III. Sí, hombre, se fue... En mi época, él no quiere, él siempre dice que nadie es mejor que otro y que él no tiene gente a la que admirar ni nada de eso, esa es su forma, ¿no? Pero yo siempre he dicho que yo admiraba a Chaval III. Chaval III yo le voy a hacer luchas como la que comenté antes, de ir él caído, eso es de cuco y de pillín, tira la mano, para hacer el otro creer que ya va con la mano debajo, cae el otro y él recoge la mano al caer y por centímetros le gana la inteligencia. Y picardía sobre la marcha. Sobre la marcha. Improvisación. Improvisación, efectivamente, tú lo has dicho. Nuestro invitado, además de lucha canaria, que sabe mucho y que nos ha dado algunas pinceladas de toda su larga historia dentro de la lucha canaria, tiene también otro deporte y que aún a sus 76 años sigue haciendo sus pinitos, sigue practicando. Lo hago solo para no perder... Que es el juego del palo. El juego del palo, sí. Háblanos un poquito de eso. No practico con nadie el juego, pero yo en mi casa tengo mis palitos y hago mis cositas y tal, las mañas del palo. Pero yo aprendí, primero fue con la escuela de los Vergas, arriba en La Esperanza. Estuve un tiempo y después, pues nada,
cogí esa... Pero después conocí a otra escuela de juego, que es la de los Morales, de San Andrés. Y a mi entender, que yo no soy ningún entendido en palo, eran ellos. Había la escuela de los Denis, la escuela de los Morales, la escuela de los Vergas, la escuela de los Campitos, no me acuerdo el nombre, que ahora mismo. Había unas 4 o 5 escuelas y a mí me gustó la de Pedro Morales. Un maestro nato, ese sí es un maestro nato digno de poner en un cuadro. Ese hombre nació para enseñar, la paciencia que tenía, la forma en que enseñaba, el porqué de las cosas. Yo te hago esto para que tú me hagas esto, para yo poder hacer lo otro, para yo tal. El lema de él siempre fue, yo no enseño para que se den un palo uno al otro, yo enseño para que 2 jugadores de mi escuela, que haya yo enseñado en etapas distintas, se vean por ahí y sin ponerse de acuerdo y sin hablar nada, sean capaces de jugar al palo y entrelazar los palos y jugar. Porque para jugar al palo, primero que normalmente en la escuela que yo estuve, hay que ponerse de acuerdo. Tú me tiras un palo, yo te hago esto. Empezamos jugando así, terminamos jugando así. O sea, va todo estudiado y todo trabajado. Con Pedro Morales no. Pedro Morales terminaba el juego cuando tú dejabas al otro, él decía cogido. Te ponía el palo en la garganta y tú te tenías que parar, ya te cogí. Ahí quedaba. Pero no te decía, tú me tiras aquí para yo tirarte acá, para yo hacerte esto, no. Yo te digo cuando tienes que hacer las cosas. Si el otro te viene por un palo, tú lo esquivas y haces esto. Y el otro, cuando vea ese palo, lo esquiva y hace esto otro. Y tú le haces lo otro. Y después ustedes salen a jugar como ustedes quieran. Pueden tirar un palo a la cabeza, pueden tirar un palo a la barriga, a la espalda, a lo que sea. Un palo de abajo para arriba, una punta cruzada, lo que sea. Y así nos enseñó. Un juego autóctono que no se le ha dado el cariño que yo creo que se merece, ¿no? Se merece, como hablamos antes de la lucha canaria, el mismo trato. Creo que ahora el gobierno de Canarias han sacado una dirección general de juegos y deportes tradicionales autóctonos y que se está apoyando más y que de aquí felicitar a la directora Lorena Hernández Tejedor, que es la directora, que es la que un poco por está eso hay que apostando. Hay que aplaudirse. Pedro Morales dejó un hijo que está ahora con la escuela de él, que también es una excelente persona y un excelentísimo jugador. Cipriano, estamos ya terminando esto. ¿Qué cambiarías de la lucha canaria actual haciendo una similitud con la anterior, la de la época suya? La época mía era distinta. Yo no digo ni que sea mejor ni que sea peor. Cada uno era tiene... más sana. Más sana sí, no te creas, porque también habían picardías y habían cosas, ¿no? Siempre ha habido, depende de las personas, de carácter de las personas. También habían luchadores que había que darles de comer aparte, ¿no? Se encendían en 2 patadas. Pero cada época tiene su forma. Nosotros, en la época nuestra, siempre uno tiende a barrer para su casa. Pero quitando eso, yo entiendo que los de ahora tienen más herramientas a su alcance, tienen más medios. Yo un gimnasio no lo vi nunca. Sin embargo, ahora se nace con el gimnasio y es una cosa normal y es como debe ser. Así tenía que haber sido siempre. Eso es mejor que antes al 100%. Antes había autodidactas. Yo hacía esta gimnasia, levantaba esta pesa, lo hacía mis cuclillas, hacía mis cosas y tal. Pero ahora tienes, si quieres, un fisio contigo, tienes un entrenador que te dice, para tu forma, haz estos ejercicios, haz lo otro. Y lo que he hecho un poco en falta, en los entrenamientos no porque yo no vengo, no sé, pero por lo que he oído en los entrenamientos, te enseñan las mañas, te enseñan esto, te enseñan lo otro. Nosotros antes, cuando teníamos una luchada que era comprometida, que había que ganar para quedar en cabeza y tal, estudiábamos, mira, Plácido, tú vas a luchar, si puedes, con este, y le vas a luchar de esta manera, y la vamos a practicar toda la semana, desde el lunes. Tú vas a trabajar garabato y yo me voy a defender. Tú me vas a trabajar garabato y yo me voy a defender. Se preparaba al hombre para la lucha del contrario. Es decir, a un hombre para el otro hombre. Exacto. Y así preparábamos los puntales. Ahora está el mando del mandador. El mando del mandador es el que debería estar, en mi modo de entender, en eso, porque después es el que va a sacar una silla con otra silla y ver cuál cuadra mejor con uno y con otro. Había que hacer una mezcla y aprovechar las dos. Las dos tienen cosas buenas, aprovechar lo bueno y dejar lo malo. Cipriano, antes de despedirme y agradecerte que nos hayas atendido,
si quieres contar alguna anécdota curiosa que se pueda contar, que seguro que habrás tenido 40.000. Hombre, como todo, ni más ni menos. Sí. Yo he sido siempre nunca he estado arriba destacando en nada, siempre he sido un poquito del montón, por decirlo de alguna manera. Pero anécdota pues sería la de lo que nos pasó en Tao, cuando éramos juveniles estábamos en tercera en Taco, creo que fue en el 64, en el 65, que nosotros estábamos empezando en tercera, estábamos empezando a destacar y teníamos como 17 años, Plácido 17, yo también 17, 6 meses de diferencia. Y la federación en aquella época deberían por la edad estar en juveniles, pero por los hechos, a su juicio, no podíamos estar en juveniles porque no teníamos adversarios, según ellos. ¿Y eran puntales? Éramos puntales. Entonces nos pasaron a tercera, que era la inmediata superior. Y vino en Lanzarote, había una rivalidad muy grande entre los de Tao y los de Arrecife, los de la capital. Y admitieron en la última luchada, que se decidía allí el que ganaba la liga aquel año, traer luchadores de otras islas. Ellos se reforzaron con luchadores de Las Palmas de Gran Canaria y los de Tao vinieron a Tenerife. Y vino Pepín, que lo llamaban Pepín, el que vino, y habló con los de su gremio, él era carnicero, y fue a la Recoba y habló con los de su gremio y pidió gente que pudiera él llevar a Lanzarote para la luchada. Y en aquella época pues hablaba un poco de los Mejías y tal. Y dice, hombre, ahora están destacando los Mejías y Juan Carvalho, un chico que ya murió, para descanse, de los Campitos, que era muy bueno, luchaba en el Santa Cruz, pequeño pero un luchador fantástico. Y Pepín vino a hablar con nosotros, habló con mi padre, con mis tíos y tal, y nos llevó para Lanzarote. Cuando llegó a Tao, que llegamos ya a medio atardecer, el presidente de ellos y el mandador, el entrenador, cuando nos vieron no les pareció gente con fuerza para tumbar a los de Arrecife. Sí. Dice, coño, fuiste a Tenerife y traíste estos chiquillos para acá. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo tú crees que esta gente tira a los de allá? Dice, hombre, pruébalos con los tuyos. Y nos hicieron poner la ropa, que ya era casi de noche, y nos hicieron luchar con ellos y se convencieron que podíamos tirar a los de Arrecife. Y Carvalho hizo unas luchas estupendas. Carvalho lo sacaron en hombros por el castillo aquel para allá. Esa fue una anécdota muy grande, el hacernos, demostrarle que sí éramos capaces de al menos competir con los de Arrecife. Pues Cipriano, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acogido en su casa, en Taco, en este terrero de los Mejías que lleva ese apellido tan ilustre en este municipio. Es un honor para mí que me hayas tenido en cuenta para esta entrevista, esta agradable entrevista y amena entrevista. Y tenerte en casa es un placer, que aquí, digamos, yo no estoy al tanto de todo esto, pero seguro que Cristo, que está aquí viéndonos, está encantado de estar aquí. Esta es tu casa. Sobre todo agradecerle ese recibimiento y agradecerle que nos haya contado esa vivencia que queda ahí para el futuro. Para que cuando escuchen hablar de Cipriano Mejía sepa por lo menos un poquito de la vida. Un poquito de cómo era, lo bueno o lo malo, que si le gusta o no le gusta. Yo hablo mi experiencia como oí las de otros antes. Exacto. Pues a ustedes, queridos telespectadores, agradecerles la atención prestada, emplazarles a una nueva cita. Estaremos en cualquier otro rincón de las Islas Canarias para llevarle esta vivencia de la gente de la lucha canaria, de nuestra gente. Y como digo siempre cuando me despido, la lucha canaria, patrimonio de todos los canarios y todos debemos apoyarla. Otra vez, con el pollito y con Lorenzo Cuarto, la lucha vuelve a